soy José Gómez, soy profesor del máster de marketing y de la operativa de marketing. A muchos ya me vais sonando de aquí, ¿vale? Y bueno, hoy es el segundo encuentro que tenemos con profesionales del sector. Los chicos de marketing ya ven las instrucciones para hoy, así que sabéis lo que tenéis que hacer, ¿vale? Y vamos a presentar a nuestra primera ponente, que se llama Marta Trivi, es periodista cultural, escribe en un medio muy importante a nivel nacional que es Anaiten, y os va a contar un poco la relación entre estudio de videojuegos y prensa, ¿vale? Así que tratadla bien, estad muy atentos y sobre todo quedaros con cositas para preguntarle luego, ¿vale? Venga, vamos Marta, un aplauso. Bueno, no, habéis quedado con lo de que me tenéis que tratar bien y tal, ¿no? Que estoy un poco nerviosa. Pero bueno, vamos al lío y se acabó. Antes que nada, muchas gracias a todos por venir. No hace muy buen día, así que valoro mucho que hayáis salido de casa cuando ni yo misma quería salir. Y es genial que esté todo tan lleno. El caso, he venido para daros una charla que se llama Del estudio a los jugadores, la relación con la prensa, que así visto puede parecer que solo le va a interesar a gente que quiera dedicarse a comunicación, pero en mi opinión no es así. Y es que, bueno, tal y como está ahora mismo el panorama de videojuegos en España, tal y como está la industria de videojuegos, es muy difícil, teniendo ahora mismo tantos egresados como hay, que vayáis a conseguir un trabajo exactamente del perfil que queráis. Lo más probable es que tengáis que entrar en un estudio medio o en un estudio pequeño, ya que en España el tejido industrial es en un, si no me equivoco, si no han cambiado las cifras desde el 2018, está formado en un 85% de estudios pequeños. Y para trabajar en un estudio pequeño, una cosa muy valiosa es tener un perfil doble, es decir, ser artista y encargado de comunicación, diseñador y escritor, modelador porque eso permite a los estudios pequeños ahorrarse un dinero. Entonces, uno de los perfiles dobles que se demanda mucho es uno que pueda hacerse cargo de comunicación. Estudios, por ejemplo, como Chivir, o estudios, por ejemplo, que se me ocurra así rápido, como de Constructing, tienen este tipo de doble perfil. Así que espero que os quedéis con algunas cosas que yo, desde el punto de vista de la prensa, creo que pueden ser necesarias. Pero, bueno, me presento súper brevemente antes. Me llamo, como han dicho, Marta Trivi. Y en este momento solamente soy periodista cultural. Pero antes de ser periodista cultural de forma exclusiva, trabajaba en una empresa de comunicación que se llama Canal. Luego trabajé en otra empresa de comunicación de aquí de Málaga que se llama Supertube. Y quieras que no, tengo ciertas nociones sobre comunicar, aunque yo no comunicara en videojuegos. Comunicaba dentro del área de marketing. Aún así, ya como periodista, cuando veo muchas veces cómo hacen la comunicación los estudios, siempre pienso, esto creo que se puede afinar, esto creo que se puede hacer mejor. Entonces, ya os digo, mi intención es contaros todo, en primera persona y con ejemplos que me han pasado a mí, y con nombres y con apellidos y con cosas que vayáis a reconocer. Así que, vamos. Vale, la primera idea que os quiero dejar clara es que comunicar es fundamental. No, empezando por el principio, sí que os voy a decir que no hay ninguna fórmula mágica que vaya a hacer que un juego indie se venda. Eso no existe. Si existiera, ninguna empresa fracasaría y muchas empresas fracasan. Pero sí es cierto que, bueno, según dicen los informes de Dev, la mayoría de los estudios que surgen en España, 3 años después, suelen cerrar. Y no nos enteramos. Hoy nos hemos enterado mucho de que el estudio, Altered Matter, el estudio de Ederbomb, ha cerrado. Y eso, claro, nos choca. Pero imaginad cuántos cierran cada día y no sabemos ni lo que estaba haciendo y ni siquiera sabemos si ese estudio existía. Sin embargo, y aunque no hay una fórmula secreta, sí hay una cosa que creo que tienen en común la mayoría de estudios que consiguen petarlo en España. Y es que empiezan muy pronto a establecer una relación con la prensa. Pongamos de ejemplo Tentem. Estrenaron ayer, Crema. Estrenaron ayer Tentem, han arrasado, se calcula que van a vender 1 millón de copias, estuvieron número 1 en Steam, pero ¿cuánto hacía que conocíamos Tentem? Porque lo que ha salido además es un Early Access, ni siquiera salió el juego, que ya estamos hablando de él, pero llevamos hablando de él desde antes de que hicieran el Kickstarter. O sea, cuando el juego era a lo mejor una idea. Otra cosa que hemos visto hoy mismo es que
Reventure, un juego de pixelato, un juego malagueño, ha aparecido en Famitsu y se va a editar en Japón. Todo el mundo a veces piensa que Reventure, o se imagina que Reventure es una cosa que ha pasado por sorpresa, que ha salido de no se sabe dónde, pero es mentira. Una cosa que tiene Javi Cepa, que a lo mejor algunos lo conocéis si os movéis por el polo o si estáis aquí y tal, es que Javi Cepa comunica mucho desde el principio, sabe muchísimo de marketing. Y eso es lo que ha aplicado a un juego tan pequeño como Reventure, y por eso está en Japón. Y lo mismo puede aplicarse a eso, casi todos los juegos españoles que vais a conocer. No, comunicar no es la fórmula del éxito, depende de muchas cosas, pero ya os digo, es esencial. Pero, no lo veo. La segunda idea que os quería transmitir, que suena tonta, pero no lo es que ninguno somos aquí Nintendo. Quiero decir, creo que muchos estudios pequeños y medianos piensan, vale, nosotros somos muy pocos, vamos a concentrarnos en desarrollar el juego, vamos a tener el juego listo, después hacemos un pitch a un publisher o nos lo va a comprar la distribución quien sea y que ellos se encarguen de comunicarse con la prensa, que ellos vendan el juego. A ver, eso funciona si tú estás haciendo un juego para Nintendo, o sea, si eres Nintendo. Si no lo eres, eso no funciona. Bueno, funciona si eres de Constructing, pero ya está. La mayoría de las veces no es así. Entonces, tenéis que tomar las riendas vosotros en muchas ocasiones. Incluso, aunque lo hagáis mal, aunque no estéis invirtiendo el 100% del tiempo en la comunicación, algún tiempo tenéis que dedicarle a la comunicación. Desde el principio, desde que sabéis que se va a hacer el juego. Porque tenemos que empezar a conocer el juego con mucho tiempo. Y el tercer idea, y es un poco con lo que os comentaba al principio, es que el dinero es un problema en los estudios medios y en los estudios pequeños. Y eso hace que todos los trabajadores tengáis que tener unas breves nociones pequeñas, no de marketing, pero sí de comunicación. Que, por ejemplo, si estáis un programador, un modelador, un diseñador, que uno de vosotros, el que sea, se pueda encargar de encargarse del Twitter, que uno de vosotros sea capaz de dar una entrevista, que uno de vosotros sea capaz de relacionarse con la prensa de alguna forma. Si lo sabéis hacer y demostráis que lo sabéis hacer, vais a tener muchas más opciones de poder incorporaros a un estudio. Ahora sí. Oye. Vale, creo que ahora va mejor. Lo siento. Vale. Cosas que os quiero comentar. Que no es lo mismo la prensa que la publicidad. Parece que sí. O sea, una cosa que me encuentro cuando voy a lo mejor a una charla en una universidad o cuando hay algún encuentro, es que la gente se cree, bueno, de hecho me lo encuentro mucho más con gente de la calle, gente que lee prensa, que la gente se piensa que la prensa es publicidad. Te hace las típicas bromas de, bueno, los maletines, no sé qué. Y eso viene de una noción errónea, que se piensa que si yo juego un juego y yo le pongo un 9, un 10, un 8, se va a vender más copias. Pero eso es falso. O sea, el 80% de la gente que compra un videojuego, normalmente, hay estadísticas que son superiores, me he quedado con la más baja. El 80% de la gente que compra un juego le da igual que nota la haya puesto cualquier persona. Cualquiera, le da exactamente igual. El periodista que más os guste no tiene más influencia que vosotros recomendándolo a un amigo. Lo que sí tiene mucho peso dentro de las compras es la publicidad y que la gente conozca el juego. Es decir, si solo os interesa vender y tenéis mucho dinero, mejor que hacer que un periodista de 3D Juego o haga una reseña es comprar el banner de arriba de 3D Juego. 100% que la gente conoce vuestro juego con el banner, no es 100% que la gente lea el artículo. La prensa, en mi opinión, puede aportaros otras cosas que también son valiosas y desde luego puede dar el juego a conocer. Si yo hago un análisis, mucha gente no se lo va a comprar, pero el juego le va a sonar y a lo mejor en un futuro la gente se lo compra. Pero tenéis que separar entre prensa y publicidad porque no es lo mismo. Y eso es lo segundo que os digo, no es lo mismo vender que llegar. Hay muchísimos juegos de móviles, La industria en España, según los datos de AEBI, se sustenta mayoritariamente en juegos de móviles. Eso significa que aquí hay mucha gente haciendo juegos de móviles y mucha gente jugando diariamente a juegos de móviles. Pero vosotros, si sois aficionados a los videojuegos, probablemente no vayáis a identificar que los juegos más vendidos es no sé qué clon de no sé qué tal que te has descargado de la App Store. Pero es así. Entonces significa que tú puedes vender muchísimo, pero no tener un impacto en el público o un impacto en la conversación cultural. Vender mucho se puede hacer con publicidad. Tener un impacto
cultura y en la comunicación, en la conversación, eso se hace con ayuda del periodismo y también del propio juego, no estoy minusvalorando, pero que es importante. Vale, os he explicado que no es publicidad, que no es marketing y tal, pero me gustaría que habláramos bien de qué es la prensa de los videojuegos, porque creo que si la entendéis es más fácil que la utilicéis correctamente. Y me voy a acercar porque no me lo sé de memoria y lo tengo que mirar. Bueno, sí, lo primero es que hay mucha gente que no considera que la prensa de videojuegos forme parte de la industria. Pero en mi experiencia personal, eso suele ser gente que tiene, o sea, o que lleva poco tiempo trabajando en la prensa como un estudio de videojuegos, o que, no lo sé, por lo que sea, tiene ciertos prejuicios, pero yo os aseguro que Bandai Namco, que Square Enix, que Nintendo, que toda esa gente tiene muy en cuenta como un eslabón a la prensa. Y no para vender, sino simplemente para llegar. Una anécdota que creo que demuestra eso es que yo llevo 5 años siendo periodista de videojuegos y trabajo en una página normalmente especializada. Bueno, pues hace un año empecé a colaborar esporádicamente en un medio que es generalista, no es solo de videojuegos, que es, es El País. El mismo día que publiqué mi primer artículo en El País, me llamó Nintendo, como si no me conocieran. O sea, rollo, hola, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Y es como, pero me habéis visto millones de veces, he estado en vuestra casa. Bueno, el caso es que lo que quería que escribiera de juegos de Nintendo en El País, porque si escribía en un medio especializado ya conocía todo el mundo el juego. Si escribía en El País, a lo mejor nadie compraba el juego de que yo hubiera escrito ahí, pero mucha más gente se relacionaba con la marca Nintendo. Entonces, pues eso, es un eslabón de la industria que podéis utilizar. Lo siguiente, bueno, sí, es una vía de contacto con la audiencia, eso va en el mismo sentido, que os conozcan. Yo no os prometo ventas, pero puedo hacer que la gente, pues transmitir más bien la imagen que vosotros tenéis de vuestro estudio a los demás. O sea, la imagen que vosotros me proyectéis a mí en vuestra comunicación desde el estudio, yo puedo hacérsela llegar a los lectores. Esa sería la idea ideal de relación entre estudio y prensa. Bueno, un enlace con el panorama cultural, esto quizás sea algo más personal mío, pero creo que a los videojuegos le falta integrarse dentro del canon cultural. Creo que cuando hablamos de cine estamos acostumbrados a relacionarlo con la literatura, se ha inspirado en tal libro, tiene referencias de tal autor, en realidad al guionista le molaba no sé qué, esto es una referencia a no sé qué. Pero los videojuegos lo único que se llega es, este juego es del Oscar, y ya está. Y algunos de vosotros, o sea, entiendo que muchos de vosotros queréis dedicaros a la vertiente más industrial de los videojuegos, queréis hacer juegos entretenidos y que vendan, eso es absolutamente legítimo. Pero es probable que algunos de vosotros tengan ciertas inquietudes culturales. Entonces, vosotros podéis hacer un juego lleno de referencias culturales, súper inspirado por las películas que habéis visto, los libros que habéis leído, la filosofía que habéis adquirido a lo largo de vuestra vida, pero las personas que tienen que integrar esas intenciones culturales dentro del canon son los críticos. Eso ha pasado en el cine. La Nouvelle Vague fue tanto una revolución en la forma de hacer crítica como en la forma de hacer cine. Y tarde o temprano los videojuegos tienen que tener una Nouvelle Vague. Entonces hay que tener eso en cuenta. Bueno, es crítica y aprendizaje, quiero decir, podéis tomaros una crítica de un periodista como queráis. Hay un montón de periodistas gilipollas, los periodistas nos equivocamos todos los días y a veces vamos a ver vuestro juego y no lo vamos a entender. Y lo vamos a hacer mal. Pero hay veces que vamos a decir cosas de las que podéis aprender. Os he dicho que iba a dar nombre, se me ocurre... No, esto es delicado, ¿eh? Vale, ese nombre no. No se pueden dar todos los nombres, pero un estudio español sacó un juego el año pasado que tuvo una crítica muy concreta. El diseño narrativo está mal. Y tuvo esa crítica en Kotaku, tuvo esa crítica en Polygon, tuvo esa crítica por mi parte y tuvo esa crítica en Vandal 100% también. Ese estudio tiene que cambiar a su diseñador narrativo y ese estudio no lo ha cambiado. Entonces ese estudio parece que va a tener un cierto problema y creo que el propio estudio es consciente. Ojalá estuviera aquí con nosotros. Mira, a lo mejor viene. No se puede saber. Guardemos la esperanza de mientras. Pero lo que os decía, ese estudio, bueno, que es al pixel, da igual. Lo siento. Bueno, ese estudio, incluso la gente que rodea el estudio está preocupado de que pueda tener un problema, porque va a salir otro juego cuando ya ha fracasado ese diseño narrativo y pues
quizá no han aprendido nada de lo que podrían habiendo escuchado las críticas. Y bueno, y también es una forma de enfrentarse a los juegos. Esto de nuevo es un poco personal. Yo creo que no se juega igual siendo crítico o periodista o analista que siendo una persona que juega porque le interesa. Yo no estoy percibiendo igual Disco Elysium porque lo estoy jugando como yo por divertirme. Si tuviera que hacer una reseña estaría pensando en otras cosas. Eso quiere decir que la información que os proporcione la prensa de vuestros juegos siempre va a tener matices que no va a tener la peña que os haga una crítica en Steam. Que es muy válida la crítica en Steam y es muy valiosa. Pero estaría bien que si podéis interiorizarlo todo, pues que lo hagáis. Vale, ¿qué no es la prensa de videojuegos? Por favor, toma nota. No es un club de fans. No es gente que en este momento se lo esté pasando bien. Es gente que está trabajando. Y nombres. Nintendo. Nintendo España, por ejemplo, quiere promocionar Red Dead Sinclair. Pues lo que hizo fue llevar al equipo de Constructing a un bar y a los periodistas a un bar a tomar copas a las 10 de la mañana. Nadie bebió ninguna copa porque estábamos trabajando y porque después teníamos que ir otra vez al trabajo y no íbamos a ir mamados. Entonces, no estamos ahí para divertirnos, es lo que os quiero decir. Estamos trabajando y estaría bien que lo tuvierais en cuenta. Me ha pasado ya con otros estudios más pequeños que a lo mejor los voy a ver en una feria porque tengo que hacer un análisis de lo que lleven y tienen pues su típico stand con fotos o con, no sé, con cortes o lo que sea y está siempre él, pero ponte que te haga una foto y a mí a lo mejor no me apetece hacer una foto ni me apetece promocionar tu juego o porque estoy trabajando y porque lo que estoy haciendo es otra cosa. Tened en cuenta que no somos fans y honestamente prefiero mil veces que me mandéis a tiempo un código o que me contestéis a una petición de entrevista rápido a que después me mandéis 3 pósteres y 80 pegatinas del juego. Porque no es necesario. Muchas veces los estudios os esforzáis en hacer una presentación interesante y en tener un montón de regalos para la prensa cuando no es necesario. Pues tenéis café y contestarnos las preguntas. Con eso nos vale. De verdad que con eso nos vale. Y para por ejemplo, Blacksack, que es un juego potentillo y tal, pues eso, nos dieron póster, tenían ahí un texto para hacernos fotos, nos dieron, ¿qué más? Nos dieron un desplegable, páginas fotocopiadas del cómic, no sé qué, 1000 cosas. Pero yo iba allí para hablar con los desarrolladores y cuando me di cuenta que no había un sitio tranquilo donde pudiéramos sentarnos a hablar, eso me fastidió. Y se han gastado un gran esfuerzo en hacer todas las bolsitas de regalo, cuando creo que la mayoría de prensa no busca eso. Tampoco somos un equipo de jugadores profesionales. Y esto es importante, lo voy a ampliar más adelante, pero es importante porque son muchos periodistas, yo la primera, yo número 1, pero detrás mío hay una larga lista que somos muy malos jugando y muy torpes. Eso quiere decir, por ejemplo, si tenéis un juego de puzzles muy complicado y lo estáis mandando a la prensa con antelación, mandad escrito cómo se resuelven los puzzles, porque a veces tenemos 20 horas o 24 horas para dedicar a vuestro juego, escribir el análisis y que salga el texto, y si estamos 8 horas así, pues no nos rinde. Que si vuestro juego, no sé, bueno, que si veis, y esto le ha pasado a un compañero mío, si veis a un periodista jugando y el periodista no es muy bueno jugando a vuestro juego, no hace falta que lo critiquéis, no es jugador profesional, no pasa nada. Entended eso, que nosotros no queremos jugar bonito, no queremos jugar bien, venimos a sacar otras cosas de los videojuegos. Y por último, que tampoco somos vuestro departamento de marketing. Si mandáis una nota de prensa y no publicamos esa nota de prensa es porque no nos importa. A lo mejor vosotros es súper importante lo que estáis comunicando. Seguro que sí, pero no vengáis a decir, oye, es que os dijimos el otro día que hemos cambiado el color de fuente de no sé qué y no salió en la web. Pues no sé qué queréis que os diga, pero a veces no salen las cosas. Y bueno, después os digo que tampoco es una salida profesional con futuro, lo de los videojuegos, la prensa y todo eso, pero ¿qué vamos a hacer? Vale, esto es algo muy importante y sé que se os olvida. Y es que nosotros queremos que nos contéis que vuestros juegos existen. De hecho, necesitamos que nos contéis que vuestros juegos existen. ¿Por qué?
En primer lugar, es porque si todos os calláis y ninguno nos mandáis notas de prensa, ninguno os ponéis en contacto con nosotros, ninguno nos concedéis entrevistas, nosotros no publicamos nada. Literalmente necesitamos vosotros para el contenido. ¿Qué significa esto? Que no os dé vergüenza contactarnos. Que no os dé vergüenza. Honestamente, y salvo unas excepciones que os pongo después, yo prefiero que me mandéis 30 emails de vuestro juego, que yo sepa que el juego existe, a que en 2 semanas después del lanzamiento os vean una feria y me digáis, es que no sacaste análisis. Y es como, ¿pero análisis de qué? ¿Sabes? Y podía haber estado varios años hablando de ese juego, o varios meses hablando de ese juego, o haber hecho lo que sea. Es que de verdad, lo queremos, lo necesitamos tanto como vosotros. Nos estamos retroalimentando, nos dais contenido o proporcionamos un altavoz. No me gusta la expresión, pero bueno, pero eso es, todo retroalimentándose. Vale, y ahora os quiero señalar una cosa que yo considero buenas prácticas, todo desde mi experiencia personal. Este es mi email real. Y son cosas que me han enviado a mí. Es del año pasado porque la charla la he hecho una vez antes y es del año pasado. Pero me gusta destacar Cultist Simulator porque, en mi opinión, desde la opinión de prensa, no de marketing, tienen muy buena comunicación. Os voy a contar lo que personalmente me gusta. Para empezar, no sé si veis en el nombre del email que empieza con noticias. Y eso está guay porque cuando yo me levanto y empiezo a trabajar y abro mi email, tengo 70 nuevos emails. Y no todos son noticias. Hay cosas que tengo que prestar más atención, otras cosas que tengo que prestar menos atención, unas cosas que tengo que darle más vueltas y otras menos. Entonces aquí ya me está diciendo qué tipo de cosas me quiere comunicar. No es lanzamiento, no es entrevista, no es no sé qué, es una noticia. Perfecto. Ahora, por si no sé de qué juego habla, porque a veces no me acuerdo de todos los juegos, te especifica. El juego de estrategias y cartas inspirado en Lovecraft, Cultist Simulator, sale hoy. Es decir, en una frase me está diciendo qué es el juego, que yo lo recuerde, y qué es lo que pasa, que sale hoy. Entonces, yo con esto, simplemente leyendo el del email, ya sé si eso sale en la web o no sale en ese momento. No tengo que entrar, he perdido 0 minutos, entonces ya lo pongo en la carpeta para que salga y yo, o mis compañeros, o yo, lo vamos a sacar esta mañana. Y eso, después, lo primero y esto parece una tontería, de verdad, sé que muchos estáis haciendo el máster de marketing, ya lo sabréis, pero no siempre pasa. Título, subtítulo y cositas, links interesantes y destacados. No me mandéis una nota de prensa, por ejemplo, digital en un email y no me pongáis un link a vuestra página web o para descargar imágenes o para no sé qué, porque, de nuevo, retrasa un montón y si tenéis prisa porque eso salga, tenéis que ser eficientes en ese sentido. Ya pues. Vale, eso, nota de prensa. Determinará el tono y el lenguaje. ¿Qué quiero decir? Muchas veces vosotros le ponéis un nombre a vuestro juego random y tenéis un arte que puede sugerir una cosa y que el juego vaya de otra cosa. No sé si habéis visto en Cultist Simulator, te dice que es pues inspirado en Lovecraft, que no sé qué, que no sé cuánto, pero el tono de cómo es el juego y de cómo yo debería hacer la noticia me lo está dando el texto en realidad. Es misterioso, tus acólitos te siguen, tú no sé qué, entonces yo ya sé que no es una comedia. O sé que no es un juego precisamente de terror. O sé dónde tengo que poner el énfasis. Sí, pues no, o sea, el problema que hay con las notas de prensa genéricas, que me dan la información, o sea, me dan una información y tal, y se va a hacer la noticia y lo que sea, pero es que no me habla de cómo es el juego de verdad. No me dice si a lo mejor esto que parece un otome, porque es el Doki Doki, es en realidad un juego de miedo. Y estaría guay que lo sugiriera, porque cuánta gente ha dejado de jugar Doki Doki porque no sabe que es un juego de miedo. Doki Doki de Literature Club. Jugarlo si no lo habéis jugado. Otra cosa, es que debe contener información sobre el juego y sobre el estudio. Porque sí, la nota hace referencia al juego, pero muchas veces queremos pues hacer una aclaración al final, que es pues un estudio español. Por ejemplo, en mi medio, si es un estudio español, la noticia siempre sale. Solemos beneficiar a los estudios españoles. Entonces, decirnos si es de un estudio español, si habéis hecho juegos antes, si tenéis página web, si lo que sea. Estudio y juego, que no se olvide. Y otra cosa es que sea corta y concisa. Quiero decir, no me repitáis información de otras notas de prensa.
lo ideal sería eso, para mí es 3 párrafos. Un párrafo que me hable un poco del tono y del juego, otro que sea la noticia súper escueta y concreta, otro que sea sobre el estudio. Vale, otra forma en la que podéis comunicar desde el estudio y que nosotros desde la prensa somos muy sensibles a ella, es vuestra página web. A mí me gusta, por ejemplo, la página web de HB, que es un estudio valenciano, porque aquí no se ve, pero esto se mueve. Esto te pone We create Adventure Games, eso de Adventure se mueve. Entonces pone a veces originales, divertidos, bonitos, y te está dando una serie de palabras con las que en realidad no solo quieren identificar, o sea, no están identificando el juego, están identificando ellos, están diciendo, somos un estudio pues que eso, no nos concentramos en el terror, no nos concentramos en juegos adultos, sino al contrario, juegos coloridos, juegos tal. Además esta página web, eso, está todo lleno de ilustraciones, entonces sabes que el estudio le da mucha importancia a la parte visual de sus juegos, te está diciendo cosas todo el tiempo. Y cuando yo hable de ese estudio, puedo aplicar todas estas cosas, puedo coger estos mismos definiciones, estos mismos adjetivos y aplicarlos al texto que estoy hablando del estudio. Ah, bueno, y que tenga los materiales. O sea, ya tenéis una página web. A tope, por favor, poned materiales. No cuesta nada, un poquito de espacio quizás. Y ni eso si ponéis vídeos. Tener todo lo que habéis publicado de imágenes, de vídeos, tal, no cuesta nada ponerlos ahí. Y facilita mucho encontrar las cosas, porque a mí personalmente no me ha pasado, pero sea un compañero que no es de mi medio, que publicó una noticia sobre que salía un juego con un trailer de otro juego que daba la casualidad que tenía el mismo título. Pero claro, como el estudio no tenía un trailer en su página web, él se pensaba que ese era el juego bueno. Y eso pasa, eso ha pasado, y el estudio se enfadó. Pero es que eso es un error que me podía haber pasado a mí. Cuando me lo contaba yo pensaba, esto lo podía haber hecho yo. Bueno, eso, la página web, el espíritu del estudio, y si podéis hablar de todos vuestros juegos, eso está bien. Eso, información relevante y los puntos fuertes, eso es lo que os decía, vender un poco el estudio. Yo sé que vosotros veis como unas personas que se sientan así y hacen así. Yo también veo la página donde trabajo así, pero nosotros, o por lo menos la página donde yo trabajo, desde que yo he entrado, estamos intentando hacer una serie de cambios de imagen, no es así exactamente, pero hemos intentado comunicar una serie de cosas. Por ejemplo, que somos independientes, que somos libres, que hablamos de lo que queremos, que nosotros nos organizamos para distanciarnos de otra página web, que no es que haya maletines, no hay nada raro, pero sí que dependen de una serie de cifras, de acuerdos con la prensa, de una serie de publicidades que nosotros no. Entonces, pensad vosotros también, ¿qué os diferencia como estudio? ¿Qué es lo que yo creo que no es, que soy yo, que no es de Constructing? Que no es... no sé qué es Kitchen, pues pensarlo y diferenciaros. Hacer que yo vea que soy único, de alguna forma. Y, bueno, las redes sociales. Las redes sociales es un temita. Porque creo que la mayoría de estudios españoles se sitúan en un extremo o en otro. O hay cero comunicación por redes sociales, y no entiendo por qué, o hay una comunicación por redes sociales que parece mi primo Juanfran. Y ninguna de las dos cosas. Si yo sigo a un estudio, sigo la cuenta de un juego, bueno, vamos a empezar por el principio. La mayoría de periodistas, por desgracia, tenemos cierta visibilidad, especialmente en videojuegos, porque son medios que muchas veces son pues exclusivos de videojuegos, y entonces pues la gente acaba conociendo al periodista. Entonces, lo malo que tiene eso es que es muy difícil separar tu cuenta personal y tu cuenta de trabajo. Mi compañero chico nuclear lo estuvo intentando un tiempo, y lo que le pasaba era que o la gente no lo empezó, o sea, lo detectaba gente y lo empezaba a seguir en su cuenta personal, o en su cuenta profesional no llegaba a decir las cosas que tenía que decir. Total, como periodista es difícil. Perdón. Como periodista es difícil, sobre todo si quieres promocionar tus textos. Pero eso podéis hacerlo como estudio. Vosotros podéis tener uno que se llame, pues no sé, Azul Games, y después el vuestro que se llame Juan Pepe no sé qué. En Juan Pepe no sé qué, poned todos los memes que queráis, reíros de quien haga falta, meteros, hablad de política, haced lo que queráis porque es vuestro. En el de vuestro estudio no canséis a la gente que os sigue. Yo sigo a muchos desarrolladores independientes, sigo a muchos estudios, pero si me pones 200 tweets al día y la mayoría es una foto de Baby Yoda, con Baby Yoda te sigo, pero si a lo mejor son fotos de, yo que sé, de Marvel, pues no te sigo, te dejo de seguir. Y ya ahora más en serio,
La industria de los videojuegos es muy pequeña, es muy pequeña, no os podéis imaginar lo pequeña que es, y todos nos conocemos. Si los estudios empiezan a comunicar de una forma en la que se ponen enfrente a ciertas personas, da igual que sea yo como que sea otras personas, el problema que hay con eso es que te lo vas a encontrar en un sitio, te lo vas a encontrar en otro sitio y te lo vas a encontrar en otro sitio. Como he dicho que daba nombre y cosas personales, sí que os digo que hace pues, una semana puse un tweet, podéis buscarlo en mi cuenta, después de mi Twitter, donde decía que si alguien conocía un sitio donde necesitaran programadores de Unity. Y un chico me puso una contestación y me dijo, en este estudio buscan. Y cuando etiquetaron al estudio, el estudio me bloqueó. Y claro, eso no hay nada que me llame más la atención, entonces entré a ver quién era el estudio. Y el estudio pues hablaba mal de mí, de muchas compañeras, de muchas tal. Y son gente que cuando vaya al próximo evento de videojuegos los voy a ver. No, yo no voy a hacer nada poco profesional como no jugar a sus juegos, no voy a hablar mal de sus juegos, no voy a hacer nada. Pero quizás lo suyo hubiera sido no interaccionar, no hacer nada y mantener una fachada como estudio. Y también pasa al revés. O sea, no quiero decir que no es porque yo tenga eso personal, que a veces lo veo que se meten los estudios en muchos fregados, incluso amigos míos. Se me ocurre, pues no sé, Juan de la Torre, por ejemplo, cuando pasó lo de su casa, enseguida salió, no, su casa, tú no, metiendo cosas de industria y cosas de estudio. Y todos nos conocemos, de verdad, todos nos conocemos, no hacéis una idea de cómo es. Vamos a mantenernos civiles. Y dado que para nosotros es más difícil separar a la persona del trabajo, tenéis que intentarlo con los estudios, pensar que es algo profesional y avanzar a través de ahí. Pero, eso es lo bueno, podéis usar los estudios para cosas buenas. Y lo hacen muchos estudios extranjeros. Kill Monday Games, a lo mejor no lo conocéis, pero es un estudio sueco que sacó el año pasado un juego que se llama Little Miss Fortune. A mí me gustaba visualmente y escribí una noticia en Anai. Y en la noticia pues, hablaba de lo que me gusta visualmente, de lo que me recuerda, de lo que no sé qué. Lo que hizo el estudio, primero compartí mi artículo, wow, nos encanta, no sé qué, porque es sueco, pero tienen las chicas, son dos, la chica del estudio es española. Lo leyó, lo compartió, nos encanta, no sé qué, y ya cada vez que anunciaban algo me ponían en una arroba Marta, creo que te puede gustar nuestro nuevo tráiler, arroba Marta, no sé qué, no sé cuánto, cuando yo saqué el análisis, nos ha gustado mucho, gracias Marta, ¿sabes? Me obligaban a estar pendiente de ellos, y eso lo podía hacer. O sea, si un periodista os hace una chascarrillo que os mola, compartirlo, mencionarlo, ayudar con las redes sociales, o sea, no solo pongáis cosas diciendo vosotros, que hay muchos periodistas, mi página no, pero muchas páginas que dependen de las visitas. Si vosotros movéis su contenido, seguramente os respondan a ese tipo de cosas. Así. Vale, no. Bueno, eso, lo de las redes sociales lo he contado ya un poco, que debe usarse solo para comunicar, intentar no meteros en fregado, y que la comunicación debe realizarse en positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguro que vosotros, si tenéis un fracaso enorme, si habéis sacado un tráiler y el tráiler ha sido una absoluta mierda, vaya a hacer a lo mejor bromas, si sois de esta personalidad de decir, ¡jo, qué mierda, qué mal ha ido todo! Pero no lo pongáis en el resto del estudio, no digáis, somos unos putos fracasados. Que no lo pongáis, o sea, es que es muy gracioso, pero es que no, después estamos buscando los periodistas tweets para embeberlos en la página y eso, no sé qué estudio cierra y el único tweet que encontramos es me cago en la puta, digo, eso no lo vamos a poner, o sea, comunicar positivo, decir, volveremos a hacer más juegos, esperamos seguir la industria, poner algo bonito, por favor, los pido, vamos por vosotros. Vale, y esto, errores comunes, que es el que he visto, que lo veo una y otra vez, para que no lo hagáis, básicamente. Vale, lo primero es que muchos de vosotros lo primero que hacéis cuando tenéis que comunicar es crear una lista de correo. Y muchas veces la lista de correo mezcla a gente de prensa y a gente que son vuestros seguidores y vuestros fans o vuestros amigos, vuestra familia. Pero, como os digo, los periodistas estamos en las listas de correos de 12 millones de estudios. Entonces recibimos muchísimos correos. Por favor, intentad separarlo, porque no es por no recibir email vuestros, es verdad que los podemos borrar. Es porque no tengamos como ruido de fondo, para prestaros de verdad atención. Entonces, ¿qué podéis comunicarnos que nos interese? Que habéis empezado una campaña de Kickstarter. Lo queremos saber y probablemente lo pongamos siempre en la web.
Queremos saber que si lanzáis el juego, queremos saber si tenéis un tráiler o habéis sacado imágenes. Todo eso es muy, muy importante. Mandárnoslo siempre, sin dudar. Ahora, que tenéis una lista de correo para vuestros seguidores y vosotros le mandáis, pues vamos a ir a la feria de no sé qué, nos vemos allí, y es una foto del programador así. Vamos a hacer un curso, vamos a cantar en karaoke para no sé qué, y es todo el equipo así con un karaoke. Yo de eso no voy a hacer noticias, no va a hacer noticia a nadie. Eso se lo mandáis a vuestros seguidores, pero a nosotros no. O eso, que vais a hacer, que estáis mandando memes con vuestro propio merchandising o vuestros personajes. Está estupendo, es una cosa muy guay que podéis hacer, pero como entenderéis no vamos a entrar en banda y lo primero que nos vamos a encontrar es, yo qué sé, Petito Estudio, le planta cara a Baby Yoda. Eso no lo vais a encontrar, no nos mandéis ese material, porque es que de verdad, al final pasamos por encima de vuestros emails sin querer y no es justo. Segundo error, no hacer accesible la información. Muchas veces tenéis un montón de imágenes súper chulas, porque vuestro juego es súper bonito, muchas veces tenéis un tráiler muy currado, muchas veces vuestro juego nos interesa y nos gusta, pero no lo encontramos, no encontramos la info para poder trasladar lo que nos gusta a la gente que nos lee. Porque a lo mejor eso, tenéis muchas imágenes, pero las tenéis en vuestro drive y yo no encontré. Entonces, hacer información accesible, ¿cómo? Lo primero que os recomiendo es que hagáis un press kit. De hecho, nada más que tengáis la idea, lo primero que hagáis en vuestro de esto es hacer press kit. Ahí hay una foto de Rami Ismail, porque él, bajo el sello de Planville, ha sacado un press kit que en mi opinión es bastante correcto, es gratuito, lo podéis meter en vuestra página web, incluye toda la info que os vamos a preguntar a los periodistas, porque está hecho para hablarle a los periodistas, como años de lanzamiento, años que se empezó a desarrollar, cuánta gente en el estudio, dónde está el estudio, cuántas fotos hay, cuántas no sé qué. Instalarlo, es gratis, os cuesta nada. Y ahí es una paginita, o sea, una pestañita de la página, lo tenemos todo, vamos a tardar todos 10 minutos en hacer las cosas. Y encima tengo todos los trailers, tengo todo por orden. Y es maravilloso. Bueno, no mandar la imagen en mala calidad. Es 2020. Por favor, no me mandéis una imagen de 600 píxeles. Porque es que no me sirve ni para ponérmela en el móvil de fondo de pantalla. Esto está pasando hoy, y esto está pasando sobre todo en España. Mandarme imágenes grandes, de verdad. Que sí, que mandarme un link a Dropbox y me lo hago. Si es que no hay problema, no me lo tenéis que embeber en el email. Pero mandar imágenes de buena calidad, tenerlo en cuenta. Y que muchas veces, sobre todo, hay páginas, se me ocurre Eurogamer, que muchas veces hacen montajes para hacer los directos, además sus directos son en Facebook, que tiene muchas más tal. Si mandáis una imagen mala va a salir pixelado, no van a poder hacer montaje, se va a ver feo, no queremos que se vea vuestro juego feo, así que imágenes grandes. Que es 2020, de verdad, esto es lo más ridículo que tengo que decir hoy. Bueno, y enviar, lo que decía antes, enviar los correos sin guías. Porque siento deciros esto, pero muchas veces el AAA del mes va a ser más importante que el quinto indie que sale, por desgracia. Los periodistas tenemos súper poco tiempo. Tenemos que jugar los juegos follados, es que no os imagináis la rapidez con la que tenemos que jugar. Si enviáis una guía, os lo vamos a agradecer. Si no, es verdad, muchos vamos a escribir, oye, ¿cómo se resuelve esto? O, oye, mira, esto no lo puedo hacer, esto es un bug, o lo que sea. Y os lo vamos a preguntar, pero es que así os ahorráis tiempo vosotros y además ya tenéis la guía que la podéis publicar en vuestra propia página. Es que todos ganamos y no, yo creo que no cuesta tanto hacerlo. Evidentemente, si es una visual novel, a lo mejor no hace falta las guías, pero una cosa que hacen muchas visual novels, especialmente las japonesas, es que te mandan una descripción de los diferentes finales. Y eso es la hostia, porque podemos trabajar muchísimo más rápido y hablar de todos los finales posibles. Es algo que también podéis tener en cuenta. Vale, tercer error, no distinguir entre destinatarios. Esto simplemente es para deciros que si queréis que el día del lanzamiento salga el análisis de vuestro juego, lo mandéis con tiempo. No nos mandáis los códigos el día que sale. Y lo de los destinatarios os lo digo, no os vamos a piratear el juego. No vamos a filtrar, porque tenemos nosotros mismos nuestros códigos código de trabajo, código ético. No os vamos a robar. Os prometo que no os vamos a robar. Mandárnoslo con tiempo y saldrá el día que queráis. Es que, perdonad por el tono, eso suena hasta regaño, no estoy regañando, pero lo que estoy diciendo es que si me mandáis el juego el día antes, con 24 horas, posiblemente no llegue a vuestro embargo, porque tenga que trabajar en otras cosas, porque muchos no estamos a jornada completa. Entonces, pensad que somos periodistas.
que solamente que queremos el juego para eso, que no hay nada raro y que no pasa nada. Bueno, y que para la prensa no existen los spoilers. Esto. Está guay que para vender vuestro juego al público mantengáis la intriga de un juego misterioso, ¿qué le pasará a Alicia cuando llegue al bosque? ¡Qué bien! Vale, muy bien. Pero cuando se lo está contando a un periodista, dile, esto es un juego de puzzle que dura 8 horas, donde Alicia tiene que... es un juego de terror y pasa no sé qué, no sé cuánto. No importa, no nos lo tenéis que vender, vamos a tener que jugarlo muchas veces obligados. Decidnos qué pasa, porque esto no es personal, pero sí que le pasa a muchos compañeros. A veces mandáis juegos de miedo a gente que no juega juegos de miedo y no les gusta y muchas veces no lo acaba y no escribe. Muchas veces parece por el juego que va a ser algo muy cortito, no sé qué, son 80 horas de juego y además es un JRPG y pasa no sé qué. Por favor, decidnos exactamente lo que es, no nos lo tenéis que vender, no hay que venderlo. Simplemente sé lo más claro posible sobre lo que es. El cuarto error, esto lo veo en el 80% de los estudios de España, que desaprovecháis las oportunidades. Muchas veces los medios los que mandéis una nota de prensa o cualquier tipo de comunicación la va a publicar directamente, pero hay muchos medios, los que se incluyen Night Games, donde no nos gusta simplemente publicar noticias, nos gusta darle un tweet, porque somos muy pocos y no podemos ganar en velocidad, por así decirlo. Entonces, normalmente cuando recibo una nota de prensa y veo que el juego me interesa, lo primero que hago es responder y decir, ¿me puedes contestar a 3, 4, 5 preguntas para darle un poco de mollo al texto? El 80% de los estudios o no me contestan, o me dice que no, que le da vergüenza, o me dice que sí, pero que dentro de una semana porque ahora no tienen tiempo. Por favor, si un día vais a comunicar algo importante, como que sale un tráiler, o que es el lanzamiento, o que tenéis no sé qué, que haya una persona encargada de los emails. No es que yo aquí quiera tanto el contenido, que es cierto que lo quiero, pero sobre todo porque vosotros vais a vender muy bien vuestro juego. Vosotros vais a decir todo lo que necesitéis y no os tiene que dar vergüenza porque si sois musosos o no os expresáis bien, pues ya a nosotros le daremos un poquito de brillo cuando lo hagamos. Pero es que no perdéis nada, es una posibilidad que se os da. Creo que, o por lo menos dentro de la página donde yo trabajo, los artículos que salen con declaraciones o con entrevistas o con lo que sea de los desarrolladores funcionan muchísimo mejor. De hecho, ¿conocéis Reventure? Es que os lo he mencionado antes y tal. Vale, ¿sabéis cómo fue el paso de Reventure hasta que ha llegado a, en mi opinión, tener bastante éxito? ¿Sabéis algo de la historia? Vale, ¿voy bien de tiempo? Vale, Pixelato es una empresa malagueña que antes no se dedicaba a hacer videojuegos, se dedicaban a tener encargos. Pues Pixelato no le iba muy bien. Llegó un punto en el que no tenían trabajo, no les entraba suficiente dinero y lo que hizo el dueño, que se llama Javi Cepa, es despedir al programador y único empleado y decir, vale, voy a terminar mi proyecto personal, que es Reventure, y cerrar la empresa porque mi empresa ha quebrado. ¿Qué pasó? Que yo conocía personalmente a Javi Cepa, me hacía un montón de gracia el juego y él estaba comunicando, pero... Y como no podía hacerle un análisis del juego, lo que hice fue hacerle lo que hice fue hacerle como una entrevistilla así súper tonta y sin nada especial. Mi compañero Víctor, ese día, como le hizo mucha gracia el texto, cogió y jugó el juego en directo en el canal de Night Games. ¿Qué pasó? Que lo vio el Rubius y al día siguiente lo jugó el Rubius. Entonces de repente un juego de una empresa que había quebrado lo estaba jugando el Rubius. Yo no te digo que yo sea la responsable, porque no lo soy a ningún nivel, no creéis esa narrativa, por favor, de que lo petara Reventure. Lo que os digo es que si os llaman, aunque tu empresa haya quebrado, aunque no tengáis mucha esperanza, y no sea un proyecto pequeño para hacer una entrevista, no perdéis nada. A lo mejor un día os hacéis una entrevista y al día siguiente está jugando el Rubius, y eso pasa. No pasa todos los días, pero puede pasar. Por favor, hablad con la prensa y contestarle a la entrevista. Y, bueno, eso. Y el quinto error que veo es que muchas veces no mandáis código o hacéis imposible mandar los códigos. O no sabéis cómo hacer llegar los códigos. Normalmente, y más siendo estudios españoles, nosotros vamos a poner en contacto con vosotros para que nos mandéis los códigos, porque nosotros queremos jugar a vuestros juegos.
Pero hay veces que si había empezado a comunicar muy tarde y no conocemos vuestro juego, no sabemos qué sale y no os pedimos los códigos. Una buena opción para esto son las páginas que hay para distribuir código. Vosotros os registráis como empresa, subís una serie de códigos, 40, 50, 60, y ponéis unas condiciones para que se envíen. Por ejemplo, yo solo quiero que se envíen a medios de este tamaño, que tengan no sé cuántas visitas, que tengan no sé qué y que puedan sacar el texto para esta fecha. Y la página se encarga de enviar los códigos, aunque sea de forma especulativa o de preguntar a los periodistas, oye, ¿queréis un código? Yo así he descubierto muchísimos juegos, pero también me ha pasado lo contrario. Se me ocurre un juego que se llama Astrologaster, que precisamente estaba jugando cuando hice esto, que tenía muchas ganas de jugarlo porque me gustaba el setting, que era como un libro desplegable, pero era imposible conseguir un código. No venía ningún email para escribirle a los desarrolladores en su página web, no encontraba, la distribuidora no me contestaba, no estaban en ninguna página, fue casi imposible. Al final me lo tuve que comprar con mi dinero. Probablemente otros juegos no me lo hubiera comprado con mi dinero. Entonces, simplemente hacerlo accesible. Siempre podéis decir que no. Eso es siempre una opción. Pero por lo menos que la gente sepa cómo hacerlo. Y no sé qué queda. A ver, dale. Ah, y ya está. Pues eso era. Siento que no he entendido mucho. No sé, ¿tenéis alguna pregunta? Qué bien, te explico. Ah, sí, dime. Yo quiero preguntar, a la hora de comunicarse en el estudio, hay muchas veces que empieza a comunicarse y por el estudio a lo mejor pasa por ciertas dificultades y se lleva un tiempo sin poder dar mucha información como referencia. En esas situaciones que Vale. porque no estaba por ejemplo que puede tener contenido. Vale, no pasa nada por estar en silencio un tiempo. De hecho, que se me ocurre así, estudios españoles, sé que Chivil, vamos, no se puede decir el motivo, pero ellos tenían previsto la salida el año pasado y no pudieron salir. Entonces han estado un año sin comunicar. No pasa nada. Se supone que tú has hecho un trabajo lo suficientemente bueno antes como para que la gente recuerde tu juego. Y ya te digo, no comuniques negativo, quiero decir, yo creo que es mejor que no hables con los periodistas y les digas no vamos a estar en estos 3 meses porque se nos ha caído un producto o por lo que sea. Simplemente para y cuando tengas que comunicar, pues comunica con algo importante. Hemos vuelto con este tráiler. Chivit, en este caso, creo que lo ha hecho con pegatina. Creo que es que no puedo decir porque no podía comunicar, pero les pasó una cosa, no pudieron salir, se retrasó creo que 1 año y 3 o 4 meses, no estuvieron comunicando nada y ahora lo que ha hecho es lanzar como una campaña de pegatina, de merchandising, de no sé qué, y simplemente como que nos ha recordado que existe. No sé, creo que no se puede hacer otra cosa en ese sentido. No sé, ¿algo más? ¿Cómo afecta a la prensa algo como un buen producto que al final no tiene buenas ventas y todo lo contrario, que es un producto que es una mierda, es una venta enorme? ¿Por qué fue el ejemplo más claro? Ha sacado un mal juego, pero ya. Tiene mucha ganancia a pesar de que el juego no es lo que se espera. A ver, creo que hay que distinguir en este caso un montón entre viene de una compañía con dinero o viene de una compañía sin dinero. Quiero decir, que Nintendo es una mierda. Lo único que me afecta, a la prensa es que lo vamos a tener que jugar sí o sí porque es Nintendo y la gente quiere que le hagamos el análisis. Sin embargo, si es un indie y bueno, vemos que no es bueno, normalmente no jugamos. Yo, si lo veo con mala pinta, simplemente por prejuicio, y eso pasa porque ya os digo, el tiempo es limitado. Si lo veo malo, independiente y la gente no lo va a pedir, solo lo juego si es español, porque si no es español no lo voy a jugar. Ahora, un juego bueno que tenga pocas ventas, eso es algo que se ve todos los días. O sea, no sé cuál es la clave para tener muchas ventas, pero es algo que pasa. Si es un juego AAA, en realidad o sea, no, en este caso sí es lo mismo. Si es un juego AAA o un juego indie, lo único que podemos hacer en la prensa es hablar bien de él, desarrollar sus virtudes e incorporarlo al canon cultural. Al fin y al cabo, es lo mismo que en el cine. Hay películas muy buenas que en su momento no fueron bien de taquilla y al final pues son un poco de culto. Y yo creo que en videojuegos cada vez están saliendo más títulos de culto. Lo que pasa es que como es una empresa muy inestable, cuando pasa eso las empresas suelen quebrar. Entonces, vamos, siempre lo vamos a intentar meter en el canon cultural. Se me ocurre Mutaciones, por ejemplo, es un juegazo. Cuando se estrenó no lo jugó mucha gente,
si no me, o sea, no me atrevo a decir cifras porque es difícil, pero creo que se la pegaron impresionantemente, pero creo que así a través de la prensa hablando de él y las nominaciones a los premios y el boca a oreja y todo ese tipo de cosas, que al final ellos no van a ganar más dinero, pero están consiguiendo más presencia y está bien, creo yo. Sí. Bueno, a la hora de comunicarse con la prensa, los estudios pequeños que generan poco contenido porque están comenzando y tal, ¿deberían de aventurarse a comunicar ya con medios de prensa o deberían esperar a tener un producto más sólido antes de dar el... Yo pienso que hay que empezar desde el principio, o sea, desde que tenéis la misma idea. Evidentemente no me podéis mandar 30 imágenes y no me podéis mandar un tráiler espectacular cada semana. Pero es que el tiempo es muy importante. Si yo conozco en 2018 y salí en 2019, pero lo había atrasado y al final salí en 2020, llevamos hablando 3 años. Ya os conocemos, probablemente a la gente de la web les suene quiénes sois. Una cosa que no he dicho, pero que están haciendo últimamente muchos estudios, sobre todo cuando son pequeños o tienen medios limitados, es que se están concentrando en crear un producto de comunicación, un tráiler, por ejemplo, muy bueno. O sea, sacó, ya no sé si consideraba Crema un estudio pequeño, pero cuando antes de la salida de Tencent hicieron un tráiler rollo anime que se compartió en medios de todo el mundo. Chibi, el primer tráiler que hizo una vez terminado el Kickstarter, era también un texto de animación con música, un cantautor, que no sé qué. Danview, el proyecto al final por lo que sea no salió, pero también como que hicieron un tráiler especial con una música, no sé qué. Eso ahora como que es algo que se está llevando muy bien y creo que está funcionando muy bien. Así que a lo mejor, si soy muy pequeño, concentrado en sacar una cosa que sea espectacular. Sí. Hay estudios, por ejemplo, Blasphemous, de Blasphemous, también que se hicieron también más famosos, creo en parte por ese triunfo que tuvieron que era hay alguna otra cosa que a los periodistas os haya impresionado mucho, algún estudio que haya conseguido mucha fama por un medio parecido o muy digital. Vale, creo que aquí hay que hablar 100% de Deconstructing, porque una cosa que tienen es que no tienen demasiada comunicación con prensa, o sea, el estudio en sí, todos lo conocemos, yo personalmente muchísimo y Jordi de Paco está a todos lados, y guay, pero en cuanto a juegos y tal, normalmente no comunican mucho. De hecho ya están trabajando en su próximo juego, llevan casi un año de trabajo y no se sabe oficialmente nada. Pero una cosa que tienen es que constantemente sacan como unos minijuegos de llano. Y eso lo que hacen es reforzar, no quizá el juego que van a sacar, sino la imagen propia del estudio. O sea, cada 2x3 tienes una pinturita que te recuerda al estilo de Deconstructing, o tienes un, yo que sé, un puzzle que te da una ambientación que no sé qué. Y eso también, pues eso, va recordando que existen, que están ahí, que están trabajando. Y a mí personalmente me impresiona mucho lo que hacen. O sea, yo creo que parte del éxito de Red String Club viene de que todo el mundo había probado aunque sea un pedacito de Constructing. Y así otro estudio que recuerde, que quiero que sean españoles, porque los americanos tienen otras cosas. A ver, me llama mucho la atención Platonic, porque hacen juegos para móviles. Valeria Castro, la presidenta de DEF, tiene una empresa que hace juegos para móviles. Es una de las empresas más importantes de España, y no estoy de broma, porque bueno, lleva muchísimos años siendo rentable y tal y como está la industria en España, eso es un éxito. Pero eso, hacen juegos para móviles y se han hecho fama por tener gatetes cute. Entonces, tú ves un gatito cute con unos ojos enormes y tú dices, wow, los juegos de Platonic. Cosa que también pasa, ¿cómo se llama? Con los Psychotics Games de Mario Naval. ¿Cómo se llama la empresa? No lo tengo ahora. Mango Protocol. Mango Protocol, gracias. Bueno, pues hay otra compañía que se llama Mango Protocol, llevan dos juegos y también tienen como un estilo visual ultra potente, que la que lo crea, que se llama Mariona, lo llama Psycho Cute. Y quieras que no, tienen como un estatus de culto que se puede ver en Steam leyendo las de estas, simplemente porque la gente reconoce por las niñas con el pelo largo, los ojos con ojeras y los cuchillos y las cosas.
Pero eso son estudios muy personales, no es fácil tampoco. De nada. Pues eso, ¿algo más? Hay dos, vale. ¿Te importa que la he levantado antes? ¿Quién estaba por atrás? Respecto a la comunicación. Bueno. Sí. Respecto a la comunicación directa entre desarrollador y jugador, ¿cómo de recomendable es el nivel de diario de desarrollo de una página web de un estudio de un blog y cada medio? Bueno, pues el estado del juego va así y pues bueno, te enseñamos el modelo que estamos trabajando y tal. ¿Cómo cuál es tu ejemplo de experiencia recomendable para un estudio que está empezando de comunicar cuál es el estado del desarrollo del videojuego? A ver, esto es un poco más de marketing y no sé hasta qué punto puedo decir algo, pero sé que a Ninja Theory les fue muy bien teniendo una relación directa con su usuario a través de YouTube. Lo que pasa es que ese tipo de comunicación directa en realidad lleva muchísimo dinero y muchísimo tiempo. Y yo creo que la mayoría de estudios, simplemente actualizar un blog semanalmente, es algo que les cuesta mucho. De hecho, hay estudios como los que están haciendo Oblets, no me acuerdo ahora del nombre del estudio, pero vamos, OS Oblets, que para la comunicación respecto a cómo va el juego te hacen que te suscriban al Patreon. Es decir, en el propio Patreon de ellos, donde ponen imágenes, muchas veces donde te cuentan cómo va el juego, porque es un trabajo que quieren cobrar. Entonces, yo lo recomiendo. A ver, claro, la gente se siente más unida a tu juego y te conoce más y está pendiente. Lo que pasa es que lo que tenemos que ver es lo que decía, que no somos Nintendo, que esto es mucho dinero y que muchas veces en la mayoría de estudios españoles, el mismo que te está llevando el Twitter y que te está haciendo las notas de prensa es el que también te está dando el diseño narrativo. Entonces, depende de cómo puedas tú controlar el tiempo con respecto a eso. Pero, hombre, pues claro que está bien tener un diario de desarrollo, especialmente si eres un desarrollador solo sin estudio, porque tu personalidad, entonces como lo que os contaba de los periodistas, tu personalidad y tu faceta profesional son la misma y eso lo va a reforzar un montón. Primero, gracias a la sala, Gracias. y nada, seguramente quería saber tu opinión sobre qué país o qué países consideras que podrían tener o tienen más talento a la hora del desarrollo o que los gobiernos de ese país den ayudas a esos estudios pequeños para desarrollar esos videojuegos. ¿Cuál consideras tú qué países tienen más talento a la hora de desarrollar y que también los gobiernos de los países que ayuden a su desarrollo? A ver, vale, a ver, muchas cosas. Respecto a talento, yo creo que talento tenemos en todos los países, en todo el mundo. El problema por el que salen en unos países mejores juegos que en otros es simplemente porque, y suena tonto pero es así, estamos cansados. O sea, porque no es que se escriban mejores novelas en el Reino Unido que en España, pero yo como escritora, si tengo que trabajar 8 horas escribiendo en el medio donde trabajo y después hacer colaboraciones porque no llego a fin de mes y después no sé qué, cuando llega la hora de escribir mi novela estoy agotada. Pues aquí en España lo que pasa es que muchas veces la gente que está haciendo un juego tiene un empleo en un banco y después tiene un empleo a media jornada en una hamburguesería y después el juego pues sale como sale normal porque estamos muy cansados. Entonces lo de talento, el talento es tiempo libre. Pero respecto a qué países hacen es mejor para el desarrollo indie, no te lo puedo decir así en piedra, pero he vivido en Suecia y estuve un tiempo también en Dinamarca. Y sé que allí hay una serie de ayudas muy interesantes para el desarrollo indie, siempre que esté relacionado con cultura. O sea, que tú creas un juego dentro del ámbito cultural. Mucha gente malinterpreta eso pensando que es narrativa. O sea, tengo que contar una historia y que sea la historia de Noruega. No, no se refiere a eso. Cultura es Super Mario. O sea, lo que quiere es que no sea una tragaperra. Entonces, es cierto que en los países escandinavos están saliendo una serie de proyectos interesantes, pero es que tienen, ya te digo, aparte de tener unas ayudas para alquileres y cosas sociales que no tenemos en España y que ayudan, aparte tienen ciertas excepciones fiscales
tienen ayuda de la Academia de Videojuegos, que aquí no existe, pero allí sí, y eso por cierto también pasa en Australia. Hay, por ejemplo, una serie de desarrolladores australianos que trabajan de forma totalmente independiente. Se me ocurre Grace Bruckner, que hace Frog Detective, que es una chica que antes hacía minijuegos muy adorables y tal, y que últimamente se dedica profesionalmente a esto. ¿Por qué? Porque el gobierno australiano considera que lo que está haciendo es cultura de Australia, que hace juegos de una rana que resuelve crímenes, y ni siquiera es el mejor detective en el juego. Se supone, a ver, muy buen detective, pero el policía langosta es mejor, como sea. Australia piensa que lo que hace tiene un valor cultural y que Australia quiere ser reconocida por videojuegos, entonces recibe un dinero que le ayuda a poderse mantener haciendo videojuegos. Y ayuda para ir a ferias, ayuda para la promoción, y eso son cosas que... ¿Sí? Es que eso, es que si te cuesta, tienes ayuda para pagar la casa, si tienes ayuda para pagar estudios, si no tienes que pagar ningún impuesto por establecer la empresa, si no sé qué, estás más tranquilo a la hora de desarrollar. Entonces el talento sale solo después. Y bueno, ¿eso alguna más? Pues entonces lo doy por terminado, ¿vale? Gracias.